Buenos días, tardes o noche a todos. Mi nombre es Brian Rendón, estudiante de la Universidad de los Andes, cursando la carrera de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El objetivo de esta actividad es reflexionar y comprender de manera profunda el funcionamiento sistémico de la Hacienda Pública Nacional en Venezuela, con un enfoque particular en los ingresos y erogaciones del Estado, que son temas algo complejos debido a su estructura y dinámica. Esta actividad busca desenglosar cómo el sistema político, social y económico actual del país en conjunto pues ha provocado una crisis prolongada, sumiendo a Venezuela en un retraso sin precedentes. La comprensión de estos aspectos es crucial para identificar las causas subyacentes de la situación económica y social de nuestro país. Sin más nada que decir, comencemos. En nuestra primera interrogante tenemos explanar la interpretación del Código Orgánico Tributario Venezolano sobre la Hacienda Pública Nacional. Bueno, primero que nada debemos saber qué es el Código Orgánico Tributario. Este es el que regula la Hacienda Pública Nacional en Venezuela, estableciendo principios y normas para la recaudación fiscal. Eh, Su objetivo es garantizar un sistema tributario justo, progresivo y eficiente, permitiendo al Estado obtener los recursos necesarios para financiar servicios públicos como salud, educación e infraestructura, y también promover la redistribución equitativa de la riqueza. El COD tiene una serie de objetivos y principios que guían la gestión de la hacienda pública y estos se reflejan en varios puntos clave de la ley. Estos son los siguientes. Tenemos legalidad, que es el principio de legalidad. Este pues establece que todos los tributos deben ser creados y regulados por una ley aprobada en la Asamblea Nacional. El COD garantiza que ningún tributo puede ser impuesto sin una norma legal que lo respalde. ¿Qué podemos usar como ejemplo? El ejemplo que yo plasmé acá, el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, que no pueden ser modificados sin una reforma legal aprobada, lo que proporciona seguridad jurídica tanto al Estado como a los contribuyentes. También tenemos la equidad tributaria. El COD busca que el sistema tributario sea justo, de forma que todos los contribuyentes, según sus capacidades, aporten de manera proporcional a sus ingresos o riquezas. Por ejemplo, empresas con mayores ingresos deben pagar una mayor cantidad de impuestos en comparación con individuos de menores ingresos. También tenemos la transparencia. La administración de estos recursos pues debe ser clara y el COD establece que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se recaudan y gestionan los tributos. Las autoridades fiscales, como el CENIAT, deben ofrecer información clara y precisa sobre el proceso tributario y permitir así el acceso a los datos relevantes para los contribuyentes. Y por último, penúltimo tenemos sanciones y control. El COD regula los procedimientos para el control fiscal, lo que incluye auditorías, fiscalización y sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, si una persona o empresa no paga el ISLR o el IVA, se establece un sistema de sanciones que puede incluir multas o el embargo de sus bienes. Y por último tenemos la, la facilitación del cumplimiento tributario. El código busca hacer que el proceso de pago de impuestos sea lo más sencillo y transparente posible. Establece procedimientos para declarar y pagar los impuestos, con la posibilidad de hacerlo de forma electrónica. Por ejemplo, el uso del portal web del CENIAR para pagar, para realizar declaraciones de impuestos de forma electrónica. Eh, la Hacienda, hay una pregunta aquí que
que me hice en el momento de investigar todo esto y pues quiero desglosarla. El cómo el COD interpreta la Hacienda Pública Nacional. La Hacienda Pública Nacional está directamente vinculada a los ingresos públicos que el Estado recibe a través de la recaudación de impuestos, como dijimos anteriormente. La interpretación del COD en este contexto es que el sistema tributario no solo busca el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Esto permite, pues, que el gobierno pueda continuar con su función de proporcionar servicios públicos esenciales y cumplir con sus responsabilidades sociales. Segunda interrogante, explicar a través de ejemplos cómo se obtienen los recursos públicos y cómo se denomina este tipo de actividad. Como primer ejemplo, plasmé los recursos por impuestos, ya que el Estado obtiene recursos a través de los impuestos directos e indirectos. Estos recursos alimentan el presupuesto nacional y se destinan a financiar políticas públicas. El control fiscal también lo plasmé, ya que a través del Código Orgánico Tributario, el CENIAT controla el cumplimiento de las obligaciones fiscales, verificando las declaraciones de impuestos de los contribuyentes y garantizando que no haya una evasión fiscal. También tenemos las sanciones, que si se detecta que una empresa o persona no ha pagado sus impuestos correctamente, el Código Orgánico Tributario establece procedimientos para la imposición de sanciones y multas, así como la posibilidad de llevar a cabo auditorías fiscales. Eh, el Código Orgánico Tributario establece la base legal para la administración de la Hacienda Pública Nacional, la cual se compone de los recursos que el Estado obtiene para cumplir sus funciones constitucionales. Y pues este marco regula lo siguiente: la recaudación, distribución y control y fiscalización. La recaudación pues incluye los impuestos, lo que dijimos anteriormente, el IVA, el ISLR, o sea, tasas y contribuciones especiales. También la distribución y control, pues los ingresos se destinan a atender las necesidades públicas y su uso debe ser transparente, regido por el principio de legalidad. Y la fiscalización establece sanciones por evasión fiscal y procedimientos para garantizar así el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este caso, el Código Orgánico Tributario pues refleja la conexión entre los derechos de los ciudadanos y sus deberes. Este, este, perdón, este conjunto de actividades se denomina gestión fiscal o política fiscal, el cual el Estado las utiliza para financiar sus funciones y garantizar la prestación de servicios públicos, tales como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura. Además, pues la recaudación fiscal es un proceso continuo que involucra la colaboración entre los ciudadanos y el Estado. Gracias a este sistema de obtención de recursos, pues su eficacia hace que la capacidad de recaudar sin generar excesivos costos o distorsiones en la actividad económica sea más factible. Siguiente pregunta. ¿Cómo encuadra el modelo económico para la producción de recursos en el sistema político y social actual de Venezuela? Bueno, el modelo económico de Venezuela se basa en el rentismo petrolero, con el Estado controlando la explotación y exportación de petróleo a través de PDVSA. Pues esto hace que esto lo que lo hace dependiente de los precios internacionales del crudo. Esto pues ha llevado a una falta de diversificación económica, lo que debilita la economía cuando los ingresos petroleros disminuyen. El sistema político es altamente centralizado, con el Estado gestionando sectores claves como energía, telecomunicaciones y alimentos, además de imponer subsidios a productos básicos.
Esta centralización fortalece el control político, pero limita la participación del sector privado y la competitividad. A nivel social, el modelo busca redistribuir la riqueza mediante programas sociales como las misiones bolivarianas, pero enfrenta problemas de desigualdad y escasez, ya que la crisis económica ha mermado los recursos disponibles para estos programas. El modelo actual se ve bastante afectado por la hiperinflación, la dolarización informal y las sanciones internacionales, lo que empeora así la calidad de vida de la población. Para mejorar esta situación se requiere diversificación económica, reformas fiscales y un fortalecimiento institucional para combatir la corrupción y mejorar la gestión pública. Em, Siguiente pregunta. ¿Cómo y de qué forma, disculpe, cómo y de qué forma se despliega la inversión del Estado venezolano? ¿Cómo se maneja la dualidad a las dos caras de la moneda ingreso-gasto público? Primero que nada debemos entender cómo y de qué forma se despliega la inversión del Estado venezolano. Tenemos primero el presupuesto público. La inversión pública en Venezuela es el proceso mediante el cual el Estado destina recursos para la ejecución de proyectos y programas que favorecen el desarrollo social, económico y político del país. Esta inversión está orientada principalmente hacia el financiamiento de infraestructuras, servicios públicos y programas sociales que responden a las necesidades de la población. Por ejemplo, en áreas de inversión pública en Venezuela tenemos la infraestructura, salud y educación, subsidios y programas sociales, desarrollo energético, ¿sí? El Estado pues invierte mucho en lo que vendría siendo, invierte en la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura, tales como carreteras, puentes, viviendas, hospitales, escuelas, entre otras. Eh, en cuanto a salud y educación, pues Venezuela ha destinado importantes sumas de dinero en la atención de sectores fundamentales como la salud y la educación. Subsidios y programas especiales como por ejemplo pues el Estado venezolano también ha realizado importantes inversiones en subsidios sociales como los subsidios o los alimentos a través de la misión de alimentación y otros programas que buscan mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Y en cuanto al desarrollo energético, la inversión en el sector energético, especialmente en la industria petrolera y el gas, sigue siendo una de las más grandes del país, dado que el petróleo es una de las principales fuentes de ingresos para el Estado venezolano. También tenemos el financiamiento como número 2. La inversión del Estado se organiza principalmente a través de presupuestos públicos que establecen las asignaciones para cada área de gasto del gobierno. Estos presupuestos se desarrollan siguiendo el marco normativo establecido por la Ley de Administración Financiera y la Ley del Presupuesto Nacional, las cuales tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin embargo, pues en los últimos años, debido a las crisis económicas, ha habido una fuerte dependencia de la emisión monetaria y de los préstamos internacionales para financiar estos proyectos. Y en cuanto a la dualidad de ingreso-gasto, bueno, acá nos podemos hacer la siguiente interrogante. ¿Cómo se maneja la dualidad o las dos caras de la moneda de ingreso-gasto público? La dualidad entre ingreso y gasto público se refiere a la interacción entre los recursos que el Estado obtiene y los recursos que gasta para cumplir sus funciones. En Venezuela, pues esta relación es especialmente compleja debido a factores estructurales que afectan tanto los ingresos como el gasto público. Entonces aquí desglosamos dos puntos, el ingreso público y el gasto público. En el ingreso público, pues los ingresos del Estado provienen principalmente
de tres fuentes. Las rentas petroleras, ¿sí? Ya que sabemos que el petróleo, disculpen, sigue siendo la principal fuente de ingresos del Estado a través de PDVSA, la petrolera estatal. Y pues mediante esto obtiene gran parte de sus ingresos por la exportación de crudo. En cuanto a los impuestos, pues sabemos que el Estado también obtiene ingresos a través de los impuestos a las personas y empresas. Y sabemos también que los impuestos más importantes son el impuesto sobre la renta y el impuesto del valor agregado, las tasas administrativas y las multas por evasión fiscal. Y los créditos y financiamiento internacional, dado el déficit fiscal crónico de Venezuela, el Estado ha recurrido a la emisión de deuda externa y a préstamos de organismos internacionales, ya que estos recursos no son estables y tienen altos costos financieros. Y en el segundo punto de gastos públicos, pues podemos decir que se caracteriza por su alto nivel de gasto social, es decir, en áreas como salud, educación, programas de subsidios, así como lo dijimos anteriormente. Y pues ya sabemos de qué trata un poco todo esto, ¿no? En cuanto mantener fuertes compromisos en áreas de la salud a través de estas misiones. También tiene gastos en subsidios y control de precios, ya que en un intento por mantener el control social, el gobierno mantiene una política de subsidios a los alimentos, la gasolina y otros bienes de consumo. Esto genera un gasto fiscal muy alto. Sin embargo, la implementación de estos programas es ineficiente debido a la hiperinflación y la escasez de productos. Y tenemos por último la deuda interna y externa, ya que el gasto público también incluye el pago de deudas internas y externas, lógicamente, y esto consume una parte importante de los recursos del Estado. Eh, la inversión pública en Venezuela se enfrenta a varios desafíos estructurales. Para finalizar, pues, aunque el gobierno destina recursos a áreas claves como infraestructura, salud, educación, las fuentes de ingresos se han visto severamente limitadas debido a la caída en la producción petrolera y la crisis económica. La dualidad entre ingreso y gasto público refleja una situación en la que los gastos sociales siguen siendo prioritarios, pero los ingresos del Estado no son suficientes para cubrirlos, lo que pues genera un déficit fiscal algo, ¿cómo decirlo?, crónico y perpetua la crisis económica. Siguiente pregunta. ¿Qué es el presupuesto público nacional? ¿Cuál es su normativa, principios y cómo lo afecta la hiperinflación a las instituciones que dependen del Estado para su funcionamiento, tales como hospitales, universidades o telecomunicaciones? Vamos a desglosar primero qué es el presupuesto público nacional. Este es el instrumento financiero y administrativo que detalla los ingresos y egresos del Estado en un periodo determinado, generalmente un año fiscal. Este presupuesto establece cómo se asignarán los recursos del Estado para financiar sus actividades, políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones nacionales. En Venezuela, el presupuesto público tiene como objetivo garantizar que el Estado pueda cumplir con sus funciones esenciales, como la provisión de servicios públicos, la educación, la salud, la seguridad y otros aspectos fundamentales para el bienestar de la población. Y también define pues cuánto dinero se destinará a cada ministerio y a cada área de gasto, como el gasto social, el gasto de infraestructura, el pago de la deuda pública y bueno, entre otros más. La normativa del presupuesto público y sus principios.
La norma, vamos primero con la normativa. El presupuesto público en Venezuela está regulado, ¿sí?, por leyes como la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y la Ley del Presupuesto Nacional. Estas leyes pues establecen los procedimientos para la formulación, ejecución y control del presupuesto, asegurando así la transparencia y la rendición de cuentas. Para desenglosar un poco la normativa, algunas de las normas más relevantes son las siguientes. Son cuatro normas, ¿no? Primero tenemos la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, que mediante esta ley, ¿sí?, establece las normas y procedimientos que deben seguir los órganos del Estado para la formulación, ejecución y control del presupuesto. Y mediante esta se regula el manejo de los recursos y la gestión financiera en el sector público. Como número dos tenemos la ley del presupuesto nacional. Cada año el Ejecutivo Nacional presenta a la Asamblea Nacional el proyecto de ley del presupuesto, el cual debe ser aprobado por la Asamblea para poder ejecutarse. Este presupuesto incluye tanto los ingresos estimados como los gastos previstos para el año fiscal. También tenemos normas y principios contables del sector público. Eh, Existen principios contables específicos para la gestión de recursos públicos que garantizan la transparencia y rendición de cuentas. Estas normas están alineadas con las mejores prácticas internacionales en términos de auditoría y fiscalización. Y por último tenemos la ley del sistema de control interno, que regula el control y seguimiento de la ejecución del presupuesto para, para evadir el desvío de recursos y garantizar que los fondos se utilicen adecuadamente. Y como segunda parte tenemos los principios. El presupuesto se basa en principios como la anualidad, universalidad, unidad, equilibrio, especificidad, transparencia y rendición de cuentas. Estos principios buscan garantizar una gestión eficiente, equitativa y transparente de los recursos del Estado. Pero, ¿qué es cada uno de estos principios? Bueno, te lo explico. La anualidad, el presupuesto debe aprobarse y ejecutarse anualmente. Esto significa que el presupuesto es un instrumento que tiene vigencia para todo un año fiscal y al finalizar el ejercicio deben rendirse cuentas sobre su ejecución. La universalidad, el presupuesto debe incluir todos los ingresos y egresos del Estado, sin omitir ningún tipo de recurso o gasto, para ofrecer una visión clara y completa de las finanzas públicas. La unidad, el presupuesto debe presentarse como un solo documento, agrupando todas las fuentes de ingresos y todos los tipos de gastos en un solo conjunto sin fraccionarse. El equilibrio, eh, esto significa que los ingresos estimados deben ser suficientes para cubrir los gastos previstos. En la práctica, sin embargo, pues esto no siempre ocurre, especialmente en economías con altos déficits fiscales. La especificidad, pues cada gasto debe ser claramente especificado para que se sepa exactamente en qué se gastarán los recursos del Estado. Esto incluye pues desglosar los gastos por áreas de política pública como salud, educación, infraestructura, entre otros muchos más. La transparencia pues es el proceso de elaboración, ejecución y control del presupuesto, que debe ser transparente, lo que implica que los ciudadanos deben poder acceder a la información clara sobre cómo se gestionan los recursos públicos. Y la rendición de cuentas, pues la autoridad encargada de la ejecución del presupuesto debe rendir cuentas sobre cómo se gastan los recursos y justificar así la asignación de los mismos. ¿Cuál es el impacto de la hiperinflación en el presupuesto público nacional? La hiperinflación en Venezuela ha tenido un impacto negativo en el manejo del presupuesto público. La inflación en niveles tan altos ha distorsionado
completamente las estimaciones del presupuesto, lo que ha generado varios desafíos en la gestión de los recursos y en la planificación económica. Algunos de estos efectos son los que tenemos aquí: pérdida del valor de los ingresos, sobrecostos de los servicios públicos y aumento de la deuda pública. La pérdida del valor de los ingresos, pues como lo dice aquí, la hiperinflación erosiona rápidamente el poder adquisitivo de los ingresos en bolívares. Esto significa que los ingresos que el Estado espera obtener durante el año se ven reducidos por la pérdida de valor de la moneda, lo que obliga al gobierno a ajustar constantemente el presupuesto. Como número 2 tenemos los sobrecostos de los servicios públicos. Debido a la inflación, los gastos de los servicios públicos como salud, educación y telecomunicaciones se incrementan constantemente. Esto genera un desajuste presupuestario porque los costos de los insumos aumentan en términos nominales, pero los ingresos del Estado no se ajustan al mismo ritmo. Y el aumento de la deuda pública, el gobierno recurre a la emisión de deuda y a la emisión monetaria para financiar el presupuesto, lo que incrementa así la deuda externa e interna. Este endeudamiento genera una carga adicional para el presupuesto y reduce la capacidad del Estado para invertir en áreas sociales. Todo esto claramente tiene sus efectos en las instituciones del Estado. Por ejemplo, los hospitales que enfrentan un grave problema de abastecimiento de medicamentos y equipos médicos debido a la falta de recursos y devaluación de la moneda. La hiperinflación también dificulta la adquisición de insumos médicos, lo que impacta así la calidad de los servicios de salud. Además, los presupuestos asignados para salud se ven rápidamente reducidos en términos reales debido a esta inflación. Otro ejemplo es en las empresas estatales y los servicios públicos de telecomunicaciones que enfrentan problemas similares, ya que los costos de los equipos, mantenimiento y expansión de la infraestructura aumentan debido a la inflación. Esto reduce la capacidad del Estado para proporcionar servicios de telecomunicaciones accesibles y de calidad a la población. Y por último ejemplo, también importante, las universidades, ya que las instituciones públicas también sufren los efectos de la hiperinflación, que afecta tanto los presupuestos destinados al funcionamiento de las instituciones como la calidad de los servicios educativos. Los salarios de los profesores y empleados universitarios pierden poder adquisitivo constantemente, lo que genera descontento y una fuga de cerebros debido a la falta de incentivos salariales. Además, los gastos de infraestructura y material educativo también se ven severamente impactados. Como última pregunta, tenemos cómo afecta a los trabajadores públicos el pago del salario, pensiones y jubilaciones en bolívares digitales. ¿Existe alguna posibilidad de dolarización de las condiciones laborales? Primero que nada, el contexto de los salarios, pensiones y jubilaciones en Venezuela. Los trabajadores públicos, como los empleados del gobierno, las instituciones estatales y aquellos que dependen del sector público, reciben salarios en bolívares. Sin embargo, pues debido a la hiperinflación que ha afectado al país durante años, el poder adquisitivo de estos salarios se ha visto severamente reducido, lo que afecta así directamente la calidad de vida de los trabajadores. Tenemos 3 puntos a tratar: los salarios. Como punto número 1, los salarios. Lógicamente, los salarios del sector público en Venezuela son uno de los más bajos de la región. Para nadie es un secreto. La hiperinflación ha erosionado su valor, de manera que lo que originalmente era una cantidad significativa de dinero
en la práctica, pues se ha perdido gran parte de su poder adquisitivo. Un trabajador público puede recibir un salario nominal alto, pero en términos de su capacidad para comprar bienes y servicios básicos, este salario tiene un valor real muy bajo. Tenemos las pensiones y jubilaciones también, que de manera similar a los salarios, las pensiones y jubilaciones en Venezuela también han sido profundamente afectadas por la inflación. Las personas jubiladas o pensionadas que dependen de estas prestaciones para subsistir se enfrentan a la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas debido a la depreciación continua del bolívar. Y por último tenemos el impacto en la calidad de vida. La falta de ajustes salariales acordes con la inflación significa que los pensionados y jubilados y trabajadores trabajadores públicos se enfrentan a una caída continua en su calidad de vida. Hablemos sobre la implementación de los bolívares digitales, que como muchos saben, en 2021 el Banco Central de Venezuela introdujo el concepto de bolívares digitales como parte de la estrategia para enfrentar la hiperinflación. La digitalización de la moneda buscó simplificar el manejo de pagos y transacciones, pero también implicó una devaluación continua del bolívar. El bolívar digital es en realidad una versión de la moneda nacional, el bolívar, que ha sido simplificada en su denominación, eliminando algunos ceros. Sin embargo, el valor real del bolívar digital sigue siendo el mismo que el del bolívar tradicional, es decir, sigue siendo afectado por la hiperinflación y la pérdida de valor de la moneda. ¿Cuál es el impacto en los trabajadores públicos? Bueno, los trabajadores que reciben su salario en bolívares digitales experimentan una pérdida constante de poder adquisitivo, aunque el salario nominal puede parecer más grande debido a su reducción de ceros, disculpe. En términos reales, no ha habido un aumento significativo en el poder de compra. Por ejemplo, un trabajador que recibe un salario de 300 bolívares digitales puede ver cómo ese monto pierde su valor con el tiempo debido a la inflación. Esto se refleja en los precios de los productos y servicios que suben constantemente en términos de bolívares, mientras que el ingreso del trabajador permanece estático o se ajusta adecuadamente. Hablemos ahora de la dolarización de las condiciones laborales en Venezuela. Dada la crisis económica y la hiperinflación en Venezuela, algunos sectores de la economía han experimentado una forma de dolarización informal, especialmente en sectores privados, donde algunas empresas comienzan a pagar salarios en dólares estadounidenses o monedas extranjeras para así proteger el poder adquisitivo de sus empleados frente a la depreciación del bolívar. Muchos trabajadores, especialmente en el sector privado, han comenzado a recibir salarios en dólares. Esto ha ayudado a mitigar el impacto de la hiperinflación, ya que el dólar tiene una mayor estabilidad en comparación con el bolívar. Sin embargo, la dolarización no ha sido adoptada oficialmente en el sector público, donde los salarios siguen pagándose en bolívares, y el gobierno no ha formalizado un cambio hacia la moneda extranjera. Aunque hay una dolarización informal, eh, en algunos sectores el gobierno venezolano no ha adoptado oficialmente el dólar como moneda de curso legal para los salarios públicos. Existen varias razones para esto. Tenemos el control de la política monetaria. La dolarización implicaría que el gobierno pierda el control sobre la emisión de la moneda y política monetaria del país, lo que podría ser considerado como un retroceso en términos de soberanía económica. También tenemos intereses políticos y económicos. El gobierno de Venezuela ha mantenido que la recuperación económica debe basarse en el bolívar, a pesar de la crisis económica y la inflación. Esto se debe en parte a los intereses políticos y a la idea de que el país debe recuperar el control de su economía sin depender completamente de una moneda extranjera. Y el impacto en las instituciones del Estado. Si bien algunas personas en el sector privado han logrado dolarizar sus ingresos, las instituciones públicas que dependen de los recursos del Estado y que reciben financiamiento en bolívares, pues no tienen la capacidad de adoptar esta práctica de forma generalizada. Los fondos destinados al sector público seguirían viéndose afectados por la inflación, lo que dificulta así la dolarización oficial del salario.
¿Cuáles son los desafíos y perspectivas sobre la dolarización de las condiciones laborales? Bueno, tenemos la fuga de talento, que muchos trabajadores públicos, especialmente en sectores como la salud, la educación y la administración pública, han dejado sus empleos debido a la baja remuneración en bolívares. La falta de poder adquisitivo ha llevado a muchos a buscar empleo en el sector privado o en el extranjero. En este contexto, pues la dolarización de los salarios podría ser una estrategia para retener talento y mejorar las condiciones laborales en el sector público, pero también plantea retos en términos de sostenibilidad fiscal. Y por último tenemos los ajustes de salario. Una posible dolarización parcial de los salarios podría involucrar un ajuste de salarios en el sector público, por ejemplo, en áreas críticas como la salud, la educación y la seguridad, para que los trabajadores puedan seguir desempeñando sus funciones. Sin embargo, la implementación de esta medida requiere un cambio profundo en la política económica del país y una reforma en las finanzas públicas para garantizar que los recursos sean suficientes. Muchas gracias por su atención.